No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado con mucha sorpresa. He ido a un mercado o a un supermercado y he querido comprar margarina y me he dado cuenta que la margarina tiene el precio de siempre o un poco más, pero el tamaño no es el mismo, ¿eh? Es el mismo empaquetado, es el mismo color, es el mismo nombre, todo es igual, pero ya no es de 200 gramos, ahora es de 150. Es verdad, la etiqueta lo dice, el paquete lo dice, pero en tal caso la identificación con el producto anterior es la misma. Por eso es que Jaime Delgado quizás nos pueda ayudar a entender este tema y otros que le queremos plantear en esta conversación esta mañana. Jaime Delgado, como ustedes saben, ha sido congresista, expresidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores. Jaime, ¿cómo te va? Carlos, ¿cómo está? Buenos Bienvenido. días. Muchas gracias. Te propongo entrar por lo político y luego nos metemos en los temas del consumidor. ¿Qué te parece Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, Jaime? Bueno, yo he trabajado con él en la bancada. En la bancada. ¿no? O sea, por eso te lo preguntaba. Sí, es un tipo bastante cordial y todo. Yo no sé si tenía el perfil para defensor del pueblo. Por las declaraciones que yo he estado viendo de él, me sorprendió un poquito. Ojalá que, digamos, esto en este acuerdo político en el Congreso no se utilice para controlar y para hacer Esa es mi preocupación. Política, digamos, partidarizada. ¿Y ¿no? la toma de la Junta Nacional de Justicia, Jaime? Sí, porque en realidad el defensor del pueblo y la defensoría del pueblo se ha posicionado, gracias a Dios y a los defensores que hemos tenido, en una institución muy independiente, sí, muy sólida, que ha dicho las cosas que tenía que decir, por más duras que existen y comprándose grandes pleitos, ¿no es cierto? Porque no tiene que ser complaciente con nadie, ni con el Congreso, que lo nombró, ni con el Ejecutivo. Entonces, ese perfil de independencia, de solidez, es lo que da la garantía a una defensoría del pueblo, luego ya de 25 o 30 años. Más o menos, que tiene, ¿no? Así que vamos a ver, pero sí nos sorprendió, digamos. Sorprendió. Ahora, por esta elección. En un país con enorme debilidad institucional, quizás la Defensoría del Pueblo es una de las pocas que tiene una buena aceptación ciudadana, ¿no es cierto, Jaime? Exacto, porque en realidad la Defensoría del Pueblo, por la presencia que tiene a nivel nacional, siempre levantando la voz y siempre con un criterio, digamos, basados en la defensa de los derechos humanos, así independientemente de que, digamos, seas de tal grupo, Así o sea, esa perseverancia, digamos, en mantener esa forma incólume. Por ejemplo, en casos tan complicados como la señora esta que defendía su derecho a privarse la vida por una enfermedad que tenía, que la hacía sufrir tanto, y que la propia Defensoría se constituyó casi en sus representantes en el proceso judicial, ¿no es cierto? Entonces, realmente la Defensoría del Pueblo está llamada a cumplir un rol importante. Mira, nosotros desde ASPEC y con el primer defensor del pueblo, con Jorge Santisteban, nos enfrentamos al poder del gobierno de Fujimori, denunciando prácticas ilegales por el tema del pasaporte, por ejemplo, ¿no? Que nos subieron el pasaporte a $100 y se dispusieron de la plata como quisieron. O sea, el propio defensor salió al frente enfrentándose a un gobierno, ¿no? Entonces, y la misma, bueno, y otras personas, pero lo cierto es que la Defensoría del Pueblo, digamos, ya es una institución sólida. Nosotros esperamos de que, independientemente de quien sea el defensor, se respete esta cultura de la Defensoría del Pueblo, que ya ha sido asentada muy claramente. Clarísimo. Jaime, el legislativo ha pasado de 649 millones a 998 millones de soles de presupuesto. ¿Qué incremento es esto? Por lo menos un 25, 30%. ¿Te sorprende? La verdad que un poquito, sí, pero habría que ver el detalle, ¿no? O sea, ¿qué se gasta? ¿Cómo se gasta? Han creado una serie de comisiones y de gollerías y de bonos y de no sé qué, que parecen inaceptables, ¿no? Y pareciera que sí, la gente está muy sensible, sobre todo cuando la gente vive en el día a día, ¿no? O sea... Ahora, Jaime, una cosa, si la democracia cuesta, pagamos, ¿ah? Sí, claro. Pero no por un Congreso de esta calidad. Y sobre todo porque, mira, lo que yo te voy a contar, ¿no? A mí me sorprende a veces algunas decisiones del Congreso, como la que hace algunos días. Sí, en lo de la Ley de Protección de Salud para Regímenes Especiales. Sí. Jaime, ¿qué es esto? Es que
se le ha puesto un nombre tan lindo, tan tierno a esta situación, y a veces hay congresistas o despistados o interesados en proteger algunos intereses que han terminado aprobando una cosa que es absolutamente lo contrario a la protección de la salud. Fíjate, cuando aprobamos la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable en el año 2012, costó mucho sacar el reglamento por las presiones de la industria. Cuando se publicó el reglamento, por presión de la industria, se excluyeron a las fórmulas para bebés. Ok. Y nosotros dijimos, un momentito, ¿por qué? La ley no lo excluye, ¿por qué lo vas a excluir por un reglamento? Fue por la presión de la industria. A raíz de esto, el Ministerio Público inició una acción popular. Una acción popular cuestionando ese reglamento, diciendo un reglamento, un decreto supremo no puede pasar por encima de la ley. Y además tú estás excluyendo más bien cuando tendría que ser mucho más tuitivo, mucho más protector frente a ese tipo de productos que están llenos de azúcar y que lo están dando a los bebés, ¿no? Pero la apelación, por lo que dices del Ministerio Público, es una apelación formal, más procesal que de fondo. Es una acción judicial que se entabla ante el Poder Judicial y llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de la República sacó una sentencia diciendo, esa parte del reglamento con la que tú excluiste a las fórmulas es nula. Corríjase. Así que te ordeno a ti, Ministerio de Salud, a que comiences a disponer la colocación de octógonos en las fórmulas. ¿Ya? Pero perdóname, Jaime, es que las fórmulas no es cualquier producto, es casi... Pura azúcar. ¿No es cierto? Pura azúcar. Es más, hay estudios que dicen que tiene más azúcar que las gaseosas. Y eso le están dando a los niños. Creo. Claro, lo que pasa es que ese azúcar se camufla con 1000 nombres. No te dice azúcar añadida. No, lo camuflan con muchos nombres. Entonces, fíjate, el Ministerio de Salud dijo, ok, yo voy a cumplir. Y voy a prepublicar la modificación al reglamento para las observaciones. Ya está a punto de ser publicado el reglamento, obligando a que las fórmulas pongan sus octógonos. Es más, ya hay una que en supermercado, yo lo publiqué, y acá está con su octógono que dice alto en azúcar. El padre, la madre decidirá. Por supuesto. Y resulta que nos sorprende con una autógrafa aprobada ahorita en el Congreso de la República que dice algo así como Ley de Protección para la Salud de las Personas con Regímenes Especiales. Y claro, la trampita está en el artículo 2 que dice, exclúyase de las normas de etiquetado a estas fórmulas. ¿Qué tal raso? Oye, ¿por qué? Oye, ¿qué es esto? Pero ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el sentido de esa decisión? Ninguno. Dice, son regímenes especiales, ¿no? Y como son regímenes especiales, entonces no se aplican las normas de etiquetado. Oye, el Congreso ha aprobado esto. No, pero perdón, Jaime. Una madre que no puede dar lactancia materna, que siempre es la mejor lactancia y que tiene que optar por una fórmula, tiene que estar bien informada. Tiene que estar bien informada que son altos en azúcar. ¿Cómo es posible? Porque estamos hablando de información. Entonces, aquí nuestro pedido al Poder Ejecutivo, a la Presidenta, al Premier, observen esa ley, porque al parecer, quiero pensar de buena fe, ningún congresista se dio cuenta de esto. Porque el nombre aparecía tan linda, la redacción tan linda, dice, sí, claro, hay que proteger a la gente con regímenes especiales de alimentación. No creo que hayan sido unos despistados. Bueno, quiero pensar bien, quiero ser ingenuo en esto, Carlos. Pero bueno que hayas puesto la alarma, que hayas activado las alarmas, Jaime, te lo agradezco. Hablemos de la reduflación. ¿Pagamos más por menos? Explícame este fenómeno, Jaime. Este fenómeno no es nuevo, fíjate. En épocas de inflación era muy común, porque claro, tú no quieres sincerar un incremento de precios, ¿no? Porque puede ser sensible. Entonces, para no revelar un incremento de precios, le bajas 5 gramos, 10 gramos, 50 mililitros. Entonces, aquí estás jugando con la gente. ¿Por qué razón? Porque si una botella de aceite o un litro de yogur estuvo posicionado en el mercado durante 40 años. Así es. Entonces tú sabes que esa botella de ese tamaño es un litro. Así es. Tú asumes que es un litro, porque tú no estás
revisando etiquetas cada vez que vas a comprar. Tu yogur es tu yogur y compras siempre exacto, el mismo. Entonces claro. tú te guías por el efecto residual, la memoria residual que tú tienes, ¿no es cierto? Siempre lo has considerado de 1 litro, entonces tú asumes que sigue siendo 1 litro. Tú compras una lata de leche que siempre tuvo 450 mililitros y tú asumes que sigue así. Pero si te redujeron eso y no te lo advirtieron debidamente, entonces te estás aprovechando de esa memoria residual del público, ¿no? Y al final estás pagando más sin darte cuenta. Y este fenómeno, digamos, repito, no es nuevo. Incluso el reducir el tamaño de las etiquetas no es por precio necesariamente, sino por eludir responsabilidades. Yo denuncié que cuando efectivamente aprobaron el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable y el manual de advertencias, de una manera equivocada, el Ministerio de Salud dijo, pero no se van a aplicar octógonos si la etiqueta tiene menos de 50 centímetros. Me acuerdo, sí. Y nosotros dijimos, ¿50 centímetros? ¿Por qué? 50 centímetros es grandísimo. Un montón, sí. Es más, yo estuve en México hace poco y compré una cajita de chicles. Ya, chiquitita. Chicles chiquitita. Y ahí estaban con sus 3 octógonos. Y era así, 4 centímetros. Claro. Y acá el gobierno dijo, 50 centímetros no lleva octógonos. Y como habían galletas que tenían 51 centímetros, le achicaron las etiquetas. A 49. Para burlar la ley. Tremendo. ¿No? Vieja práctica de mal gusto. Yo no sé si legal o ilegal, porque, claro, las empresas te podrán decir, pero ahí dice, pero ¿acaso tú, cuando ya usas una marca de champú, probablemente por la primera vez lees los ingredientes, ¿no? Ya después asume que tienen lo mismo, pero te cambiaron los ingredientes, te cambiaron el tamaño, te cambiaron la cantidad. Pero ahí dice. Pero ahí dice, ¿no es cierto? Entonces, un consumidor razonable, inteligente, acucioso, debería estar leyendo cada vez que compra las etiquetas. No, pues... Jaime, pero tus críticos dirán, ¿y entonces cómo sostenemos nuestra rentabilidad en un marco de inflación global? Y en un marco de economía de mercado tendría que haber transparencia. Y decir, señores, en una campaña, fíjense, por este motivo, nosotros la lata de leche que tenía 450 tendrá 400. El litro de aceite ya no es 1 litro, son 400, porque hemos establecido las razones que quieras, porque finalmente... Además puedes vender la idea, quiero darte el mismo precio. Exacto. ¿No? Claro. Quiero darte el mismo precio, pero bueno, en fin. Pero bajo ahora, el achicar los envases tampoco se debe solamente a un tema de precio, sino a un tema de estilo de vida. Entonces, por ejemplo, te vas de viaje y no llevas un frasco de champú, llevas un sachet, ¿no es cierto? O vives solo de paso y entonces quieres una mantequilla, no vas a comprar la mantequilla entera, sino las que te venden casi en los hoteles, no solo para personal, para ese día. También, o sea, es válido eso. Pero que haya transparencia, pero sobre los envases que han sido estandarizados y los has usado 40, 50 años, el cambiarle la cantidad para incrementar encima el precio y no advertirlo al consumidor, entonces puede ser un tema más ético, ¿no? De mal gusto. Ahora, ¿sabes qué es complejo en todo esto, Jaime? Que según una investigación del IEP, solo un 7% de los peruanos ha podido sostener su capacidad de gasto en alimentos. El resto ha tenido que reducir la cantidad de la canasta básica porque no la puede pagar, Jaime. Eso es dramático, ¿no? Y eso es dramático porque además, claro, estamos sacrificando no solamente la calidad del alimento, sino la cantidad, sino la calidad del alimento. Y nos estamos llenando de carbohidratos y productos procesados y estamos además renunciando, digamos, por la necesidad a elementos de mejor contenido proteico, ¿no? Entonces aquí yo creo que el Estado y sobre todo para los sectores más deprimidos y más pobres de la sociedad tendría que estar mejorando sus sistemas de apoyo alimentario a las ollas comunes, a los comedores, en fin, porque claro, estamos pasando por una situación difícil realmente y los precios han subido terriblemente. El otro día conversaba con un amigo que tiene su cevichería, su restaurante. Claro, en el tema de pescado. Y que lo habían cerrado toda la pandemia, 3 años cerrado. Entonces ahora está, claro, se le tuvo que
despedí personal, Lógico, cocinero, claro, todo eso, claro. está reconstituyendo. Y me dice Jaime, antes de la pandemia yo compraba el kilo de pato para hacer el arroz con pato en 13 soles. Ahora está a 39 soles. Toma. O sea, cuando van subiendo de a poco las cosas a veces no nos damos cuenta. Claro. Pero es un comparativo pre-pandemia y post-pandemia. Claro, Jaime. Los precios han subido No, terriblemente, claro, terriblemente. y los sueldos no han subido en ese nivel. Así es. Así es clarísimo. De acuerdo. Jaime, muchas gracias por ayudarnos siempre a mirar estos temas. Vamos a mirar el tema de esta autógrafa de Ley de Protección de Salud para Regímenes Especiales Sí, y esta exclusión. te lo voy a compartir. Mándame, en por este favor, momento, el documento ¿no? porque sí, me parece increíble. Pero redactado de una manera... No. ¿Tú recuerdas cuando cuestionamos que Fujimori, cuando hicimos la campaña contra el precio elevado de los pasaportes, que era ilegal además, porque finalmente la ganamos, ¿no? En la Corte Suprema. Claro. La Corte Es que Suprema vulnera el derecho a libre tránsito, ¿no? nos dijo, no, la Corte Suprema dijo, basado en nuestra Ajá. demanda, el costo del pasaporte es una tasa y de acuerdo al Código Tributario no se puede poner como valor de una tasa un monto superior a la producción, Ah, ¿cierto? correcto. Porque no es un impuesto, Claro. es una tasa. Si cuesta ¿no? tanto producirlo. Exacto, exactamente, tú no puedes ganar un centavo más. Pero Fujimori, para sacarle la vuelta a esto, hizo aprobar en el Congreso, porque tú sabes, en ese momento se mandaba una disposición y todos los congresistas votaban así Sí, calladitos, no, ¿no? Presentó un proyecto de ley por iniciativa del Ejecutivo que decía Impuesto de Solidaridad en favor de la niñez desamparada. Qué lindo título, ¿no? Y se aplica a quien quiera sacar un pasaporte. Porque quien quiera sacar un pasaporte es porque es turista y tiene dinero. Entonces, que pague un impuesto. Oye, ¿puedes poner un impuesto a documentos de identidad? No, pues los impuestos se ponen sobre transacciones económicas, de contenido patrimonial, no sobre la expedición de un pasaporte. Nosotros le ganamos en Corte Suprema y tuvimos que litigar con gobierno de Fujimori, gobierno de Paniagua y gobierno de Toledo. Imagínate. 10 años litigando hasta lograr esto. De acuerdo. Entonces, esa es una vieja práctica. Le ponen un lindo nombre a los títulos, a los títulos de las iniciativas legislativas, y hay congresistas que lamentablemente solo seguir. leen el título. No, de acuerdo. Jaime, me has hecho pensar en algo. En este momento en España se está discutiendo la posibilidad de la creación de mercados populares, de mercados donde el Estado abastezca, ¿no es cierto?, y pueda competir con el privado con precios más bajos. Nosotros vivimos algo de eso en la experiencia prista de los años 80. ¿Te hace sentido un proyecto como ese? No, los mercados populares, no. No me hace sentido. Lo que sí me hace sentido es que en situaciones de crisis como las que estamos viviendo y para sectores vulnerables, el Estado no puede renunciar a su obligación de garantizar, digamos, sistema que complemente estas iniciativas ciudadanas como comedores populares, ollas comunes. El Estado no puede renunciar a esa obligación de apoyar, de subsidiar, porque estamos hablando de la vida de la gente. No, seguro. No, o sea, no es que yo voy a poner un supermercado popular para dar, porque eso no funcionó. Y además No funcionó, ¿no? pues se prestó a Pero que mil España cosas. lo están discutiendo, ¿no? Están Sí, en se la prestó a posibilidad. mil cosas. Pero en España, por ejemplo, existen las cooperativas de consumo, que son bien interesantes. Eroski es una de las cooperativas de consumo más antiguas de Europa, donde los consumidores, para evitar al intermediario, compran directamente a los productores. Claro. Y tienen sus propios supermercados, Claro. como cooperativas. Eso me parece una iniciativa sumamente interesante. Dentro del margen del mercado, Exacto, además, perfecto. exacto. Jaime, como siempre, muchas gracias. Gracias. Es un gusto conversar contigo.